Bueno, la clase pasada habíamos empezado a ver métodos para determinar masas en el universo y para determinar el parámetro omega m independientes, digamos, del método basado en las distancias, ¿no? De luminosidad o de diámetro angular. Una cantidad importante que les comenté va a ser eh, la fracción m sobre L, o sea, masa sobre luminosidad absoluta. Y como tarea preliminar, empezamos a demostrar el teorema del virial, que sirve justamente para eso, para tratar de determinar la cantidad de masa presente en una galaxia o en un cúmulo de galaxias. Entonces para demostrarlo, habíamos partido de digamos, de la hipótesis de un sistema no relativista ligado gravitacionalmente, donde las masas puntuales pueden significar galaxias enteras si es el caso de cúmulos, o estrellas, si es el caso de galaxias, ¿no? O bueno, partículas individuales, si es el caso de un gas, ¿no? De moléculas o lo que sea. Entonces habíamos escrito la ecuación, digamos, de Newton para cada partícula. Este es el potencial newtoniano, gravitacional. Habíamos definido el promedio temporal de cualquier función de esta manera. El límite para tau teniendo infinito de la función promediada sobre tau, sobre ese lapso tau. Habíamos demostrado que el promedio de la derivada de una función acotada siempre es cero, justamente por ser acotada la función. Entonces, esto era una resta acotada, dividido algo que tiene infinito, me da cero. Entonces, en particular aplicado, bueno, si vale para la derivada primera de una función acotada, con más razón vale para la derivada segunda de una función acotada. Entonces, en el caso de esta cantidad, m suma sobre las masas por sus posiciones al cuadrado, donde posiciones significa con respecto al centro de masas, eso aparecía acá, va a aparecer acá, esta que está acá, la ecuación esta, 41,4, la que le sigue. El promedio de esta derivada, la que está acá, es igual a 0. Entonces hasta acá llegamos. Ahora vamos a seguir con esta demostración del teorema del virial. Bueno, hay un teorema de análisis matemático que me dice que si una función es homogénea, de grado n en las variables, entonces la suma sobre todas las variables de las cuales depende b por las derivadas parciales respecto de esas variables es igual a n veces la función misma, donde n es el orden del cual es función b. ¿Qué quiere decir concretamente? En el caso del potencial newtoniano, el potencial newtoniano es una función homogénea de grado -1 en las coordenadas, porque depende de las coordenadas a la -1. O sea, homogénea de grado -1 significa que si yo multiplico todas las coordenadas por un factor lambda común, entonces esta función se ve multiplicada por el factor lambda a la -1. O sea, como depende de manera homogénea de las coordenadas a la -1, que aparece el denominador, entonces, si yo multiplico a todas las coordenadas por lambda, esta función queda multiplicada por lambda a la -1. Entonces, ese teorema general, para el caso de una función que es homogénea de grado -1, entonces aquí n vale -1. Entonces, el teorema me dice en este caso que la suma sobre todas las variables, ¿no?, de las cuales depende b, de la derivada parcial de b respecto de la variable por la variable, ¿no? Aquí, como puse x y n, está mal que haya puesto acá negrita, porque la negrita en nuestra convención denota vector, pero yo acá estoy escribiendo explícitamente
la componente I, o sea, I va de 1 a 3, ¿no? Las tres componentes cartesianas de la posición, y n es la partícula de la cual estas son las posiciones, ¿no? Por esto es una suma doble, suma sobre n y suma sobre I. Pero la sumatoria sobre n la puse por la convención de Einstein de que índices repetidos eh, eh, también podrían haber escrito el ADN, pero bueno, para no abusar de la convención. Índices repetidos se suman. Bueno, entonces, esta suma es igual a el orden S por la función misma, pero en este caso el orden es menos 1. Entonces, menos 1 por B, o sea, menos B. Esto es un teorema de análisis matemático que, aplicado al potencial newtoniano, ¿no?, de un sistema de n partículas que interactúan gravitacionalmente, me da esto que está acá. Entonces, utilizando este teorema matemático, ¿no?, aplicado al potencial newtoniano, y la ecuación 41.4, o sea, esta que está acá, ¿no?, pero aplicado a esta parte, ¿no?, voy a tener fíjense, del lado izquierdo tenía, esto es 41.4, del lado izquierdo tenía menos suma de x por derivado de b respecto de x. Del lado derecho tengo esto. Entonces, el lado derecho lo escribo igual. Y en el lado izquierdo, que tenía menos esta suma, como menos esta suma va a ser igual a más b. ¿Ok? Así que eso es lo que hice simplemente. Apliqué esta igualdad a la ecuación 44.1. Tengo esto. Ahora bien, si ahora uso 41.5, pero ¿cómo? ¿Qué hago? Tomo valores medios a ambos miembros de esta igualdad. Entonces me queda valor medio de b es igual a valor medio de esta cantidad, pero el valor medio de esa cantidad es 0, más el valor medio de menos 2t. O sea, esto lo paso sumando y me queda 2 veces el valor medio de la energía cinética. ¿Se acuerdan que te era la energía cinética? Más el valor medio de la energía potencial newtoniana es igual a 0. Esto es el teorema del virial aplicado a un sistema de partículas gravitantes. Así, esto es el teorema del virial. Bueno, de la definición de energía cinética, como la suma de un medio de la masa de las partículas por la velocidad al cuadrado, para todas las partículas, el valor medio de la energía cinética es esto que está acá, y voy a definir valor medio de la velocidad al cuadrado de las partículas, o sea, el promedio cuadrático de las velocidades de las partículas, pero lo voy a definir así. O sea, como 2 veces el valor medio de la energía cinética dividido la masa total. Fíjense que esta definición de velocidad media cuadrática, si yo la comparo con este lado de la igualdad, resulta que es un promedio cuadrático, pero pesado por la masa, ¿ok? No es el promedio del cuadrado de las velocidades y nada más, sino que es el promedio del cuadrado de las velocidades de las partículas, pero pesado cada una por su masa. Así que bueno, esta es una definición. Bueno, por supuesto que eh, lo mismo voy a definir la separación inversa media, de forma tal que yo la defino como 2 veces el valor medio de la energía potencial newtoniana, o menos 2 veces el valor medio de la energía potencial newtoniana, dividido G por la masa total al cuadrado. O sea, acá podría decir lo mismo. Esto es la separación inversa media.
si yo voy a la definición del potencial newtoniano, la separación inversa media es como una especie de promedio de las separaciones entre las partículas pesadas con sus masas. Esa es una definición. Bueno, y más m, como les dije, es la masa total de las partículas. Entonces, vuelvo a escribir el teorema del virial con estas definiciones. Entonces, 2 veces t es m por velocidad cuadrática media y valor medio de b menos un medio g por m cuadrado por separación inversa media. Entonces, aquí paso sumando este término y paso a la masa dividiendo y me queda que la masa total de ese sistema autogravitante virializado es igual a 2 veces la velocidad media cuadrática pesada por masa de ese sistema de partículas dividido la constante de Newton por la separación inversa media de esas partículas. Bueno, lo que yo voy a intentar de alguna manera es medir estas cantidades para poder obtener información sobre la masa total. De forma dinámica, porque yo acá lo que voy a hacer es medir velocidades y estimar la separación inversa media. Fíjense que eso no involucra contar las estrellas brillantes, sino justamente como yo no sé cuánta materia oscura hay, entonces esto es una forma de determinar la cantidad total de materia, incluyendo la que no tiene luz. No todo sistema, no todo cúmulo de galaxias se considera que es virializado, virializado. Por ejemplo, el cúmulo de Virgo no es esférico, es bastante irregular, con lo cual se estima que todavía no se virializó totalmente, ¿no? Entonces, la ecuación, digamos, esta ecuación tampoco valdría porque si no se virializó, aún respecto del centro de masas, puede haber partículas que eventualmente se escapen al infinito, por ejemplo, ¿no? O que caigan en forma irremisible al centro, ¿no? Entonces, esta cantidad no está todavía, esta cantidad que está acá, esta suma promediada, no está todavía del todo definida. Esto es igual a 0 una vez que esta cantidad adquiere un valor promedio definitivo, pero en un sistema que no está virializado todavía eso no ocurre. Otro cúmulo muy importante, el cúmulo de coma, sí es en buena medida esférico, entonces se cree que se virializó. Así bueno, realmente hay muchas consideraciones. Estos métodos son muy delicados de implementar. Cuando uno lee los papers se da cuenta de la cantidad de elementos que hay que tener en cuenta a la hora de implementar este método, tanto de observacional como de modelado de estos cúmulos. Hay una cosa que, entre otras cosas, se espera que esta dispersión cuadrática media sea proporcional a la dispersión de las galaxias que uno puede ver, ¿no? Donde esta dispersión, o sea, ahora estamos hablando concretamente de un cúmulo de galaxias, ¿no? Entonces, si yo mido los corrimientos al rojo de galaxias de un dado cúmulo, voy a tener una componente cosmológica y una componente de la velocidad peculiar. Si está virializado ese cúmulo de galaxias, esa velocidad peculiar, una vez que yo puedo
de alguna manera discriminar la parte cosmológica, la velocidad peculiar o el cuadrado de las velocidades peculiares va a tener una cierta dispersión. Entonces, acá puse las masas dominantes. ¿Qué son las masas dominantes? Como su nombre lo indica, son las principales masas de ese cúmulo de galaxias. Ahora, ¿yo de qué puedo ver corrimiento al rojo? Y obviamente de cosas que tienen luz, ¿no? Si no, no puedo ver corrimiento al rojo de la negrura, ¿ok? Ahora, esa dispersión de corrimientos al rojo me da información sobre la dispersión cuadrática media de las velocidades de esas galaxias luminosas. La pregunta es, ¿esas galaxias son, ¿cómo se diría? ¿Son representativas de las velocidades de las masas dominantes? Bueno, todo indicaría que sí, porque, digamos, lo que se sabe, digamos, con bastante certeza es que cada galaxia viene acompañada de su halo de materia oscura. Entonces, esas dispersiones de las galaxias van a estar correlacionadas con las dispersiones de todos los halos de materia oscura. No solamente la de la materia luminosa. Cuando estoy midiendo los corrimientos al rojo, estoy midiendo también la dispersión cuadrática media de las velocidades de la materia oscura que rodea cada galaxia. En ese sentido, entonces, se espera que, cuando digo se espera, con el correr de los años hasta la actualidad, eso se sigue creyendo. O sea, no creyendo, sino todo indica que es así. Distinto es con casos especiales como esto que alguna vez hemos comentado, el cúmulo Bala, en donde al haber una colisión hay una dispersión de la materia bariónica que hace que no haya una correlación completa entre la materia bariónica, o sea, entre las galaxias, perdón, y la materia oscura. O sea que cuando dos cúmulos colisionan, al menos temporalmente puede implicar, digamos, cientos de millones de años o hasta miles, esa correlación entre galaxias y halos no sea completa. Entonces ahí ya es un problema. Pero bueno, hay muchos cúmulos que no tienen la forma del cúmulo de Bala. O sea que no son cúmulos que están chocando o acaban de chocar con otro cúmulo. Entonces en ese caso, todo indica que cada galaxia tiene su halo de materia oscura y que realmente no hay demasiada materia oscura más allá de los halos de las galaxias. Yo un poco me estoy adelantando, me refiero a que son evidencias observacionales a lo largo de las últimas décadas, pero bueno, pero es así. Entonces, esta dispersión en corrientes del rojo es una buena medida de la dispersión cuadrática media de la masa total, incluyendo materia oscura. También se espera que esta dispersión cuadrática media sea proporcional a la dispersión cuadrática media del gas intergaláctico que está dentro del cúmulo. O sea, pero bueno, ese gas intergaláctico, como les comenté en alguna clase, emite en gran medida rayos X. ¿Se acuerdan? Yo les comenté, las velocidades de ese gas implican temperaturas muy, muy altas. Entonces, uno espera que la dispersión sea del mismo orden de las velocidades de las partículas de ese gas ionizado intergaláctico que las velocidades de las galaxias mismas. Una cosa buena de esto es que los valores para la dispersión cuadrática media son independientes de las escalas de distancias, porque lo que uno mide es la diferencia del z de cada galaxia respecto del z medio. Y el z medio se supone que equivale al z cosmológico. ¿Cuándo no podría coincidir con el z cosmológico? Cuando todo ese cúmulo, como un todo, estuviera cayendo hacia alguna megaestructura, ¿no?
determinada. Pero bueno, también para eso hay criterios para poner cotas a eso, así que bueno, eso hay que verlo caso por caso. Pero entonces, como uno lo que mide son diferencias de zetas, de corrimientos del rojo, el z que mido menos el z medio, entonces esto me independiza de la escala de distancias. La interpretación de la dispersión cuadrática media en función de la dispersión de los zetas. Eso lo pueden ver viendo las cuentas que hemos hecho en su momento con, digamos, cómo aparece la constante de Hubble y demás. Bueno, ¿cómo se obtiene la separación inversa media? Bueno, a partir de medir separaciones angulares. ¿Cómo? Las separaciones angulares entre galaxias, ¿no? Bueno, ¿se acuerdan que la separación, la distancia entre galaxias, vamos a llamarla d, está dada en función de la distancia de diámetro angular, o la distancia angular, por esta fórmula? ¿Por qué por esta fórmula? Este es el ángulo que medimos que están separadas esas dos galaxias. Por la definición de distancia de angular, la relación entre la distancia propia de separación entre galaxias, o en todo caso, esa distancia dividido la distancia angular, me tiene que dar el ángulo que subtienden esas dos galaxias con respecto al observador, o sea, con respecto a nosotros. Pero esto es simplemente por cómo yo definí distancia angular. Ahora, esa distancia angular, ¿se acuerdan? Tiene una ecuación en función de los parámetros cosmológicos. En el caso de zetas muy chiquititos, puedo expresarla no en función de los omegas, sino en función de h y de q. O sea, acuérdense que cuando z es muy chiquitito es como que hago un desarrollo cinemático, ¿no? Independiente del modelo cosmológico, independiente de cuánto vale, al menos en forma directa, independiente de cuánto vale omega, etcétera, sino de los parámetros, estos parámetros cinemáticos, la constante de Hubble y el parámetro de desaceleración. ¿Se acuerdan que entre distancia angular y distancia de luminosidad había este factor de, digamos, de diferencia, digamos, entre ambas? ¿Se acuerdan? Acá no los voy a citar porque, bueno, primero porque está en otra presentación PowerPoint y sería muy engorroso citarlo, y por otro lado porque, bueno, ustedes lo pueden ver luego en sus casas, o si no, quizá alguno de ustedes lo recuerde, pero digamos, acá reemplazo distancia y luminosidad en su desarrollo en serie a orden cuadrático en Z. Donde aparecía un H0 a la menos 1 en la fórmula de distancia y luminosidad. Así, bueno, acá aparece Z, y acá 1 menos el parámetro de desaceleración, que si lo quiero escribir a primer orden en Z, esto es muy sencillo, bueno, obviamente este término lo desprecio, y este término también, o sea, reemplazo esto por 1, y es Z sobre H0. O sea, para Z muy pequeños, donde yo puedo trabajar a primer orden en el corrimiento del rojo, reemplazo esta fórmula acá, y me queda que la distancia entre las galaxias es igual a la separación angular por el corrimiento del rojo dividido la constante de Hubble. Entonces, la dependencia con respecto a los parámetros cosmológicos a este orden, ¿no? Para zetas chiquititos, de la separación inversa media entre galaxias, o sea, yo lo que mido, ¿qué mido yo? La separación angular. O sea, no mido la distancia directamente, mido la separación angular, mido el corrimiento del rojo promedio. La constante de Hubble la tengo determinada de otra manera. Entonces, cuando yo mida esto, voy a obtener o sea, cuando mida esto para suficientes pares de galaxias de su dado cúmulo, voy a obtener
un valor para esta dispersión inversa, para la separación inversa media. Que de esta fórmula me doy cuenta que, como obviamente depende de la inversa de las distancias, su dependencia con los parámetros cosmológicos es que esta cantidad es sensible a la constante de Hubble. Me refiero, para z chiquitos, mi indeterminación cosmológica de la separación inversa media va a ser proporcional a la indeterminación cosmológica de la constante de Hubble. Entonces, como la masa... Entonces, vimos que la separación cuadrática, la velocidad cuadrática media no depende de la escala de distancias, o sea que no depende de la constante de Hubble, pero sí depende de la separación inversa media. Entonces, la masa, así determinada, va a tener un error cosmológico proporcional a, como depende de la inversa, de la separación inversa media, parece un trabalenguas, pero bueno, m depende de la inversa de la separación inversa media, y la separación inversa media depende de la constante de Hubble, entonces la masa va a tener un error cosmológico del orden de, digamos, del error que yo tenga en la constante de Hubble, en este caso a la menos 1. ¿Ok? O sea, mi error o mi incertidumbre en el parámetro, en el parámetro cosmológico, o sea, constante de Hubble, se va a trasladar en una incertidumbre en la masa que yo deduzco que tiene ese cúmulo mediante esta mediante esta fórmula. ¿Ok? O sea que el error en la determinación de la masa va a ser del mismo orden de magnitud al error en la determinación de la constante de Hubble. Eso es lo que respecta a la masa. En lo que respecta a la luminosidad absoluta de un cúmulo galáctico, ¿no? Bueno, yo lo que mido es la luminosidad aparente, ¿no? L cursiva minúscula. Supongamos que este cúmulo tiene un corriente rojo muy pequeño. Vuelvo a recurrir a fórmulas viejas, que no las voy a citar acá, pero que tienen que ver con la fórmula de distancia y luminosidad, y demás. Acá. Entonces, por definición de distancia y luminosidad, la luminosidad absoluta, o si quieren la luminosidad aparente, es la luminosidad absoluta dividido 4pi por la distancia de luminosidad al cuadrado, ¿no? Eso se acuerdan. Bueno, es una de estas fórmulas. Bueno, reemplazo de nuevo a primer orden en z, distancia y luminosidad, como z sobre h0, expresión de los términos cuadráticos. Entonces me queda acá z cuadrados sobre h0 cuadrado. Entonces, como yo lo que mido es corrimientos al rojo y luminosidades aparentes, los errores de origen cosmológico, o los errores producto de mis incertidumbres de los parámetros cosmológicos, van a estar dados por, en el caso de la luminosidad absoluta de un cúmulo, van a provenir de su dependencia con la inversa del cuadrado de la constante de Hubble. Con lo cual, mi incertidumbre cosmológica en cuanto al cociente m sobre L, o sea, masa del cúmulo dividido luminosidad absoluta total del cúmulo, hago m sobre L, va a tener una fuente de error proporcional a la constante de Hubble. Porque divido h0 a la menos 1, divido h0 a la menos 2, me queda h0 a la más 1. Entonces, mis errores cosmológicos para la cantidad de m sobre L van a ser del mismo orden de magnitud que los errores de la constante de Hubble. Bueno, ahora les cuento, simplemente les voy a contar algunos resultados observacionales.
en la década del 90 hubo una gran explosión de resultados observacionales para el parámetro M sobre L de muchos cúmulos. Además hay una cuestión, y es que uno espera, y esto lo hemos comentado en alguna otra clase, si lo recuerdo, que el M sobre L para cúmulos virializados debería ser una buena indicación del M sobre L para el universo, en la medida en que el universo sea homogéneo a escalas más grandes que cúmulos galácticos. Todo indicaría que sí, si el cúmulo es lo suficientemente grande y está virializado. Por supuesto que, como les comenté, hay estructuras más grandes, hay supercúmulos. Pero, digamos, todo indica que cúmulos ricos, o sea, cúmulos suficientemente grandes, ya son unos buenos indicadores del M sobre L a nivel universal, ¿no? En general, las determinaciones dan entre 200 y 300. Bueno, como les dije, M sobre L tiene la incertidumbre de H, por eso es que siempre aparece el H. Acuérdense que este H es la constante de Hubble en unidades de 100 km por segundo por megaparsec. O sea que, acuérdense, hoy en día H vale alrededor de 0,67 según el Fondo Cósmico de Radiación y alrededor de 0,73 según la escalera de distancias cósmicas. Pero bueno, anda entre 0,67 y 0,73. Entonces el M sobre L para cúmulos ricos anda entre 200 y 300 M sobre L solar. Esto es, la masa del Sol dividido la luz del Sol, la luminosidad absoluta del Sol. ¿Por qué tanto más? Y porque justamente un cúmulo galáctico tiene mucha más materia oscura que materia brillante. Si un cúmulo, por ejemplo, si un cúmulo galáctico estuviera compuesto exclusivamente de soles como el nuestro, entonces el M sobre L para un cúmulo galáctico sería igual a 1 por H por M del Sol sobre luz del Sol. Pero un cúmulo galáctico no se compone solamente de soles amarillos. Más allá de que se compone de otro tipo de estrellas, según el tipo de estrellas, el M sobre L es diferente, ¿no? Por ejemplo, una supergigante roja tiene un M sobre L mucho menor que la del Sol, porque es mucho más luminosa y sin embargo, en proporción no es tan más masiva que el Sol, por ejemplo. O una gigante roja u otras. Pero, por ejemplo, un planeta, bueno, tendría, digamos, un M sobre L, no digamos infinito, pero digamos ridículamente grande, si uno considera la luminosidad absoluta como, pongámosle, la radiación infrarroja del planeta, ¿no? Lo importante es el promedio, es la masa total dividido la luminosidad total, y ese 200-300 es otro indicador de que hay mucha materia oscura en los cúmulos galácticos. Pero bueno, sabemos por nucleosíntesis primordial, entre otras cosas, que no se puede explicar esa materia oscura por planetas. No pueden estar, como se dice en la jerga, pensar que la galaxia está llena de Júpiters no puede explicar este valor 200 o 300 de M sobre L. Por ejemplo, hay un paper de Carlber y colaboradores, el Astrophysical Journal del año 1996, masas, masas viriales de cúmulos de galaxias y omega. Piensen que estamos en la etapa preaceleración, con lo cual omega se sobreentiende que es omega de materia, incluyendo bariónica y no bariónica, ¿no? Bueno, en este paper estudiaron 16 cúmulos de galaxias con corrientes del rojo entre 0,17 y 0,55 y obtuvieron un M sobre L promedio de 295 más menos 53 masa del Sol sobre luminosidad del Sol. Estos errores, bueno, tienen que ver con una enorme cantidad de problemas que tienen que ver con cómo determinar la luminosidad de las galaxias.
la luminosidad depende de la banda en la cual uno la mide. Digamos, una galaxia suele ser una manchita que ocupa una determinada cantidad de píxeles de una, digamos, a partir de la década del 90 de una foto CCD. Hay una determinada banda de frecuencias. Hay muchos estudios que lo que hacen es medir luminosidades en distintas bandas de frecuencias. Hay que tener en cuenta ¿cómo se dice? La absorción de luz por parte del gas, tanto intragaláctico como intergaláctico. Para eso hay que tener modelos galácticos apropiados. Hay un montón de factores, ¿no? Porque esto, digamos, en principio es la luminosidad total en todas las bandas, ¿no? Pero bueno, uno a lo que accede a las luminosidades en distintas bandas. Y hablando de eso, detectando justamente errores sistemáticos, corrigieron este valor un año después, esto fue publicado en el 97 en otro Astrophysical Journal, en la masa promedio y perfiles de luz de cúmulos galácticos. Fíjense cómo disminuye bastante, 213 en lugar de 295, un error comparable. O sea, a veces el error no tiene en cuenta todo el error, porque justamente los errores sistemáticos, que a veces se tienen en cuenta y se escriben explícitamente, no siempre uno es consciente de todos los errores sistemáticos que puede haber. Otro grupo, liderado por Handernach y colaboradores, aplicaron este mismo método, ¿no?, de medir luminosidades y dispersiones cuadráticas medias, o sea, corrimiento al rojo, bla, bla, a otros cúmulos, en este caso 459 cúmulos, y encontraron un M sobre L mayor, 348, M solar sobre luminosidad solar. Este paper es de la Sociedad Pacífica Astronómica, producto de una conferencia, un encuentro, en el 2005. Bueno, el M sobre L de cúmulos y el valor de omega M. Fíjense este valor, bastante diferente a este, pero bueno, esto no significa que uno de los esté mal, porque esto se aplicó a estos 16 cúmulos, mientras acá analizaron otros 459 cúmulos. Y justamente yo les comentaba del Sol y de Júpiter, ¿no? Fíjense, obviamente no tiene sentido hablar de una M sobre L de Júpiter de la Tierra o de un meteorito. Pero sí, digamos, veamos cómo varía el M sobre L para sistemas crecientes que incluyen estrellas, ¿ok? Entonces, acá puse el sistema, ¿no? Perdón, el sistema, y acá el M sobre L en unidades de M sobre L solares. Obviamente, por definición, el Sol tiene un M sobre L igual a 1. El sistema, digamos, no el sistema, sino los sistemas estelares típicos, el M sobre L andan entre 1 y 10. O sea, en el caso del Sol va a estar más bien cerca de 1, poquito más de 1, porque la materia total del sistema solar es bastante despreciable frente al Sol, aún incluyendo todos los meteoritos y todo eso. En general, para cualquier sistema solar va a ser cercana a 1. Digamos, no. Hay excepciones, por supuesto, de estrellas pequeñas que tienen varios Júpiters alrededor, pero nunca va a ser algo, digamos, que llegue a 2, por ejemplo. Ahora, si yo agarro a pequeños sistemas estelares, o sea, pequeños grupos de estrellas, desde cúmulos abiertos, o bueno, los mucho más numerosos cúmulos globulares, ahí ya se empieza a ver que puede llegar a haber una presencia de materia oscura bastante significativa, que puede llegar a 10. O sea, puede haber un sistema
estelar de estrellas ligadas gravitacionalmente, en donde la cantidad de materia total puede llegar a 10 veces el m sobre L del Sol. Pero esto se explica no porque haya estrellas que tienen individualmente m sobre L cercanos a 10, sino porque en estos sistemas estelares puede haber mucha presencia de materia oscura. Mucha puede ser materia oscura bariónica, ojo, no tiene por qué ser no bariónica, en la forma de gas interestelar. Pero bueno, ya se empieza a ver en muchos casos una preponderancia de materia no estelar, digamos, ¿no? Bueno, en la Vía Láctea la estimación da del orden de 70, porque es mucho mayor que para los sistemas estelares, y es porque la Vía Láctea es una galaxia con todas las letras, en particular una galaxia espiral, y lo que tiene es un halo de materia oscura. Un halo que va mucho más lejos que todo el disco luminoso galáctico, y además no es plano. Y bueno, entendemos, digamos, que sea el halo galáctico no solamente que está compuesto de materia oscura, sino que la mayor parte es materia oscura no bariónica, que como ya sabemos, no sabemos qué es, ¿no? Que sí, como yo se los comenté más de una vez, no sabemos qué es. Los cúmulos galácticos típicamente dan estos valores, en 200 más o menos 50. Eh, Ahora, la estimación para el universo como un todo, cuando uno ya empieza a observar la materia intercumular, o sea, entre cúmulos galácticos, el m sobre L puede llegar, o se estima que puede llegar a 900. Acá el error es muy grande, hay mucha incertidumbre porque digamos, no tenemos elementos, salvo excepciones como la gran pared o alguna otra cosa más, no, o la Niaquea, el gran atractor, no hay mucha información sobre cúmulos galácticos virializados. O sea, prefiero cúmulos de cúmulos que estén virializados. No tenemos mucha información sobre eso, por eso este enorme error acá. Pero se estima que puede llegar a este valor, y que bueno, este valor es lo que me estaría dando el omega igual a 0,3. ¿Ok? ¿Se acuerdan? El omega de materia no relativista 0,3. O sea que a nivel de cúmulos galácticos no estamos viendo toda la materia gravitante no relativista. Hay una significativa presencia de materia oscura no relativista entre cúmulos galácticos. Y esa materia es la que me termina no de cerrar el universo, porque no lo cierra, pero sí que de llegar a ese valor de omega igual a 0,3. Entonces, bueno, acá lo que digo es eso, ¿no? O sea, justamente para cúmulos hay mucha materia oscura eh, intergaláctica, ¿no? Muy bien. Las galaxias elípticas son toda un capítulo en sí mismo. Eh, Son muy abundantes en el universo las galaxias elípticas. Eh, en general, las galaxias elípticas son menos luminosas en términos relativos, o sea, tienen un m sobre L menor. Piensen que la Vía Láctea tiene un m sobre L del orden de 70, mientras que las galaxias elípticas pueden oscilar un m sobre L del orden de entre 10 y 20. Se supone que las galaxias elípticas fundamentalmente son galaxias más evolucionadas, en donde hay menos formación de estrellas, hay menos estrellas jóvenes y por lo tanto hay menos luminosidad. ¿Mm? Eh, entonces,
se ha aplicado este método, ¿no?, de determinar las velocidades peculiares, no de cúmulos, sino de galaxias elípticas individuales, midiendo los corrimientos al rojo de distintas porciones de la galaxia, ¿no?, que tienen que ver con las velocidades de las estrellas en distintas porciones de la galaxia. Entonces yo ahí mido, a partir de eso, mido la dispersión cuadrática media de velocidades, mido la luminosidad, bueno, lo mismo que vimos antes, en el sentido es el análisis del mismo, y los valores dan este tipo de valores, ¿no?, para las galaxias elípticas. Hay una referencia vieja, pero bueno, que es bastante pionera en lo que es el estudio de los núcleos de galaxias elípticas, este trabajo de Lauer, en Astrophysical Journal del 85. En realidad, para el que quiera profundizar en el mundo de las galaxias, que es todo un mundo, la dinámica galáctica daría para no uno, sino varios cursos de posgrado. Uno de los libros más importantes en este tema es La dinámica galáctica de Binney y Tremaine, la segunda edición es del año 2008, para el que quiera a una bibliografía galáctica. Bueno, entonces acá, como les dije, como la mayor parte de la luz proviene de los cúmulos, proviene de las galaxias, no del espacio intergaláctico, entonces lo que se concluye es que, por un lado, la mayor parte de la materia de los cúmulos no es luminosa, pero además mucha, por supuesto, está en las afueras de cada galaxia, como lo sabemos, el halo galáctico de cada galaxia, pero mucha también está en el espacio intergaláctico. Hay mucha materia oscura en el espacio intergaláctico. Pero como les dije hace un ratito, la mayor parte de la materia oscura está en los halos de las galaxias. Realmente es notable, ustedes habrán escuchado más de una vez decir que nuestra galaxia tiene un diámetro de 100.000 años luz. El diámetro, ¿no? O sea que es más o menos 30 kiloparsecs el diámetro. O sea que el radio de la galaxia andaría en 15 kiloparsecs. Pero eso es el radio de la galaxia luminosa, de la Vía Láctea luminosa. La Vía Láctea no es de las galaxias más grandes que existen, es una galaxia importante, pero hay galaxias más grandes todavía. Por supuesto que el halo de la Vía Láctea se extiende mucho más allá que esos 15 kiloparsecs de radio luminoso. Ahora no lo tengo presente en este momento, pero debe sobrepasar los 50 kiloparsecs, pero no les quiero mentir, es bastante mayor que el radio luminoso. Ahora, se conocen galaxias que son muy luminosas, tienen mucha luminosidad absoluta, y que se estima que sus halos se extienden hasta los 200 kiloparsecs. O sea, estamos hablando de galaxias con un halo de materia oscura de 600.000 años luz de radio. O sea, formidables galaxias, ¿no? Bueno, por ejemplo, hay un Astrophysical Journal del 95 muy interesante. En general, estos papers que les comento son bastante técnicos, pero bueno, si a alguno de ustedes le interesa, pueden leer la introducción y las conclusiones y las partes de las secciones intermedias, detenerse en algún aspecto que le interese, ¿no? Este paper se llama ¿Dónde está la materia oscura? Un paper de Pascal y colaboradores, donde las funciones masa-luz, perdón, el antivías es la función masa-luz y omega m. Vías y antivías se refieren a los desvíos o antidesvíos de la masa luminosa en relación a la masa total, que depende del caso, puede ser desvío o antidesvío. Pero no vamos a entrar en eso, porque son temas muy específicos
digamos, de física galáctica, ¿no? Esto es un paper del año 2000. El caso particular de las galaxias elípticas, como tiene un valor m sobre r, por supuesto, les dije que era entre 10 y 20, ¿se acuerdan? El m sobre l de las galaxias elípticas entre 10 y 20. Uno podría pensar, no uno podría pensar, sino como primera medida uno, por supuesto, dice la mayor parte de la masa de estas galaxias está en la forma de objetos mucho menos brillantes que el Sol en cuanto a luminosidad por gramo, ¿no? En el caso de las galaxias elípticas, tienen una luminosidad, digamos, más homogénea, en el sentido que, bueno, las elípticas no tienen espirales. Entonces, una de las cosas que se hace es establecer los perfiles de luminosidad en función del radio, o sea, en función de la distancia al centro de la galaxia, ¿no? Y medir la dispersión de velocidades en función de la distancia al centro de la galaxia. Eso me va a dar una función de cómo va variando m sobre l a medida que me voy alejando del centro de la galaxia, ¿no? En el caso de una galaxia espiral, eso es más difícil porque no son homogéneas en cuanto a luminosidad, justamente tienen espirales. Entonces, las galaxias espirales no tienen esa homogeneidad luminosa. Pero bueno, por supuesto que sabemos que, con más razón, en el caso de las galaxias espirales, también la mayor parte de la materia no es luminosa. Una pionera del estudio de galaxias, tanto espirales como elípticas, fue Vera Rubin, una astrónoma que fue reconocida en su momento, pero que, bueno, quizá podía haber tenido más premios de los que tuvo. Por sus trabajos pioneros tanto en la década del 70 como en las del 80. Porque, bueno, ella y su grupo ayudaron a confirmar, digamos, que la mayor parte de la materia de las galaxias no está en forma luminosa. Hay algunos papers pioneros, acá uno de 1978, se llama, en este caso, curvas de rotación extendidas de galaxias espirales de alta luminosidad. Parte 4, propiedades dinámicas sistemáticas. Con los mismos autores, esto es una Physical Journal, este también, de 1980, y estos son tipos de galaxias, ¿ok? Es una nomenclatura en la cual no vamos a entrar. Propiedades rotacionales de galaxias 21 SC con un gran rango de luminosidades y radios. Desde NGC 4605, con un radio de 4 kiloparsecs, o sea, muy chiquitita, hasta UGC 2885, con un radio de nada menos que 122 kiloparsecs. Entonces, estos papers son muy cuidadosos, cuentan todos los detalles de los instrumentos que utilizaron, cómo tratar los errores sistemáticos. Hay páginas y páginas de tablas, ¿no? También, y de gráficos de las luminosidades en función del radio y demás. Bueno, estos gráficos todos lo que tienen en común, la mayoría, es que cuando uno grafica velocidad en función de distancia al centro, la velocidad va subiendo y llega como una meseta, ¿no? Bueno, que esto es lo que ustedes saben, fue el indicio desde Zwicky de la existencia de materia oscura. Pero bueno, muchas de estas publicaciones tienen
decenas de cuadritos para cada una de estas galaxias donde aparecen estos gráficos. Y luego, bueno, hacen conclusiones, análisis estadísticos, promedios y demás. Yendo más cerca del presente, pero lejos todavía, en la década del 90, un grupo liderado por Persic estudiaron más de 900 galaxias espirales. Uno puede considerar como una continuación de todo el trabajo de Vera Rubin. 900 galaxias espirales, por supuesto que mejorando el conocimiento que ya había empezado Vera Rubin y sus colaboradores. Acá hay dos papers. Curvas de rotación de 967 galaxias espirales, suplemento del Astrophysical Journal 95. Otro más, del año 96. La curva de rotación universal de galaxias espirales. Parte 1. La conexión con la materia oscura. Un monthly notices del año 96. Bueno, uno de estos dos papers tienen decenas de páginas con las curvas de rotación de cada una de estas espirales. O sea, un trabajo muy, muy cuidadoso, muy trabajo hormiga, pero gracias a eso podemos saber un montón de información sobre la presencia de materia oscura en cada una de estas 967 galaxias espirales. Bueno, muy bien, vamos a hacer una pausa ahora.